Hola, muy buenos días. Vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Se llevó a cabo una edición más del tradicional Tazón Azteca en el Estadio Olímpico de Seúl, donde por fin, después de 3 años de jetatura de los Estados Unidos, la selección mexicana de fútbol americano, compuesta por jugadores de la Liga Mayor de la UNEFA, logró imponerse y ganar el encuentro. México se sacudió 3 derrotas consecutivas con la actuación de David Orozco, jugador más valioso del partido, y Alan Paoli, quien con un gol de campo puso la ventaja definitiva para que el equipo nacional ganara 17-14 al representativo estadounidense del 43 Tazón Azteca jugado en el Estadio Olímpico Universitario. Los All-American Eagles sorprendieron al equipo mexicano en el primer cuarto con una jugada de engaño en su primera serie ofensiva. Sin embargo, David Orozco, quarterback de la Náhuac Cancún, había entrenado supliendo a José Miguel Chávez y logró el acarreo para poner los primeros puntos nacionales en el marcador. Orozco logró echarse al equipo encima para dar la remontada. Posteriormente, México arriesgó desde medio campo un gol de 49 yardas que parecía un disparo imposible, pero Alan Paoli pudo conectarlo y entregar el balón al enemigo con menos de 4 minutos en el reloj, donde pudieron frenar a la ofensiva y quedarse con el Tazón Azteca que no lograban desde 2009. Para Capital 21, Brenda Cervantes.